Y esta palabra se llama de barro a porcelana. De barro a porcelana. Ustedes saben que yo tengo una manera diferente, que ya yo oré en casa y oré también acá. Y se oró en el mensaje. Gerson oró por el mensaje ahorita. Y las escrituras, según yo voy hablando, van fluyendo las escrituras. Por eso casi nunca empiezo con una lectura bíblica. Entonces dijimos que el tema es de barro a porcelana. Y vamos a describir qué cosa es el barro y qué cosa es la porcelana. El barro es una masa que resulta de la mezcla de tierra y agua. Y la porcelana es una loza fina, translúcida y brillante, que se usa para hacer objetos de adorno. Es un esmalte blanco azulado que usan los alfareros y los plateros. Voy a hacer un paréntesis porque yo soy una persona que a mí me da mucho calor. Y yo no me molestaría si me prenden estos dos abanicos de aquí arriba. Amén. Gloria a Dios. Entonces dijimos, repito, barro es una masa que resulta de la mezcla de tierra y agua. Y la porcelana es una loza fina, translúcida, brillante, que se usa para hacer objetos de adorno. Es un esmalte blanco azulado que usan los alfareros y los plateros. Bien. El Señor hace cosas maravillosas con personas sencillas, débiles o de escasos recursos. En la Biblia hay muchos ejemplos de cómo Dios se glorificó a través de vasos sencillos que simplemente estuvieron en disposición de dejarse usar por Él y tomar la forma que Él quiso que ellos tuvieran, convirtiéndose así en vasos de honor. La manera como el barro es horneado y estabilizado en este tipo de alfarería depende de la temperatura que lo endurece. La porcelana es horneada a una temperatura muy alta, haciendo que el barro tome una forma cristalina que le añade aún más fortaleza. Vamos a ver algunos pasos de cómo se prepara un vaso o cántaro de barro o de arcilla. Primero, el alfarero prepara la arcilla para su extracción y preparación. Se extrae de la misma tierra. Una vez extraída se va echando con agua y moviendo en un recipiente. Luego se va echando el barro a una pila y se pasa por un sedazo para que el barro quede totalmente limpio y se pueda trabajar con él. Se deja en la pila hasta que el agua se evapore y luego se pueda recoger. Una vez recogido de la pila, se guarda en un lugar fresco y muy bien tapado con plásticos para que no se seque. Y así sigue muchos meses y de ahí se irá extrayendo según haya la necesidad. Según el alfarero vaya a trabajar el barro, el vaso, el cántaro, lo que él quiera hacer de este lodo, de este barro que ya está mojado, entonces él va a ir extrayendo según él necesite. El barro o arcilla se va recogiendo y se deja orear para que se vaya poniendo un poco duro y se pasa por una amasadora para quitar las posibles burbujas que tenga. Luego podrían dar problemas en el torno a la hora de realizar la pieza. Es conveniente amasarlo con las manos. Amén. Para que quede mejor. Con las manos. Después se hacen bolas de barro del tamaño de la pieza que va a pasar por el torno. Se coloca la bola en el torno. ¿Qué cosa sería el torno? Es la rueda. En el medio tiene esta parte, el torno. Y allí se centra la bola de barro que el alfarero ha escogido de la masa que ya tiene mojada. Y tiene tapada con plástico para que no se seque. Amén. Bien, ahora centramos nuestra bola de barro en el centro de la rueda, en el torno. Se abre
el barro para hacer la pieza que se desea. Ahora llega el proceso más interesante, porque es el alfarero, que aunque abajo hay una rueda con el que él va dándole con los pies, la rueda arriba va a dar vuelta, pero ¿qué es lo que pasa? Que las manos del alfarero son las que van a darle la forma a la vasija. Una vez la pieza se deja secar en una mesa, se lija y luego va al horno a 1060 grados. Ay, hermana, usted no sabe la prueba por la que yo estoy pasando. 1060 grados. Luego la pieza se baña en un recipiente con un esmalte blanco sobre el cual se pintará. Una vez bañada, se le quita la base de abajo para que no se pegue al horno, y también se le quitan las posibles asperidades que pudiera tener y luego pueda ser pintada sin ningún problema. Se centra la pieza en el torno y se decora con los distintos colores que se le vaya a dar. A mí me gusta mucho la pieza de barro solas. Si es barro, es barro. Pero el alfarero, él hace piezas diferentes. Le pone flores, le pone un ave, cualquier cosa que a él se le ocurra. Porque más adelante vamos a ver por qué él hace lo que a él se le ocurre. Una vez pintada, se coloca en soleras o partes especiales preparadas para la segunda cocción. La primera dijimos 1060 grados. Ahora viene la pintura y viene a 950 grados. De donde sale totalmente lista y preparada para venderla. El proceso de hacer las vasijas de vidrio y de porcelana es casi el mismo. Varían los materiales. Para el vidrio se utiliza una mezcla de sílice, cal o arcilla. Pero el horno, en este caso, tiene dos recuperadores, cuyas funciones cambian cada 20 minutos. La mezcla se funde a unos 1500 grados centígrados en un extremo, y en el otro, el horno alcanza una temperatura de 1200 a 800 grados, que es donde el vidrio o cristal alcanza la forma que se le quiere dar. No es nada más sea la luz y fue la luz. No, eso nada más lo hizo Dios. Para esa base de cristal que usted tiene en su casa hay un proceso de calor, de forma. Si nosotros nos fijamos, el horno hace dos cosas con la vasija. La hace más fuerte y número dos, la hace más bonita. Amén. ¿Usted quiere ser fuerte? Resista el horno. ¿Quiere ser bonito? ¿No quieren ser bonitos? ¿Quiere ser fuerte? Resista el horno. ¿Quiere ser bonito? Resista el horno. Porque usted sabe lo que va a pasar después. Entonces, en todos los procesos que hemos visto, ya sea el vidrio, el barro, el cristal, la porcelana, el oro, el horno es quien tiene la última palabra. Y mientras más caliente, es mejor. Porque la pieza saldrá más resistente. Queremos brillar. Queremos relumbrar. Pero no queremos ir al horno. Dios, el alfarero, está trabajando en el barro, que es nuestro carácter, para darle forma. Por otro lado, mezcla el barro con el agua, que somos nosotros. El Espíritu Santo es el agua. Como barro al fin, necesitamos dejar que el alfarero nos mezcle con el agua, nos ablande y luego nos dé forma, porque ese es el proceso de Dios. Después lleva el barro a la rueda. Este es el instrumento que usa para darle forma a la vasija. Ella gira, pero el Señor está ahí. Hay problemas en tu vida que te tienen dando vuelta, que tú crees que vas a parar en loco o sin tener salida. Él está ahí. Él está ahí.
Él está trabajando en el barro que eres tú, tu carácter, para darle forma, para embellecerlo, para hacerlo una vasija útil que Él pueda manejar. Si quiere ser útil para la obra de Dios y en la obra de Dios, usted y yo tenemos que pasar por el proceso de Dios. Muchas veces pasamos por fuerte dolor y amargura para resolver algún problema, porque tenemos miedo de ir al horno. Pero déjeme decirle lo que dijo Santiago, que cuando estemos en diversas pruebas, que las recibamos con gozo, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y en medio de las pruebas el Señor se glorifica en tu vida y en la mía, porque nuestra fe o se desaparece o se agiganta, pero regularmente nuestra fe se agiganta. Nunca el himno en la cruz, do primero, no, hay poder en la sangre, hay poder sin igual poder. Tomó más importancia en mi vida hasta enero, cuando fui afectada por el COVID. Digo, puedo entender lo que significa, hay poder en la sangre de Jesús. Porque cuando estamos metidos en ese fuego, en ese horno, y nosotros creemos que el Señor se ha ido, no, Él está allí a nuestro lado. Él está allí a nuestro lado. Y vienen esas alabanzas a nuestro pensamiento, a nuestro corazón. Y aún, hermanos, en medio del desmayo, cuando yo prácticamente perdí la conciencia, estaba escuchando una alabanza y yo escuchaba la alabanza. Amén. Porque pude comprender que es cierto que lo último que se pierde es la audición. Las circunstancias adversas son parte del proceso por el que Dios nos pone en la rueda. Y la rueda demuestra tres cosas. Dinamismo, porque esta pule las imperfecciones del barro mientras se mueve. Y recuerde que esa rueda es manejada con los pies. Muchas veces no entendemos cuando Dios pone un pie sobre nosotros. Y no es para aplastarnos, no es para desbaratarnos, es para volvernos a hacer. Amén. La rueda tiene dirección. Aunque ella va girando, usted dice, no va para ninguna parte. Sí, ella se dirige a hacer una sola cosa, una buena vasija. Y el designio de la rueda, al dar vuelta, allí la meta del alfarero es hacer. Esta parte me gusta. De un poco de lodo, de barro deforme, hacer una hermosa vasija que glorifique al Señor. El barro y la rueda no son nada sin el toque de las manos del alfarero. Usted me da a mí un poco de barro y yo no sé hacer nada porque yo no soy alfarera. Usted le da un poco de lodo y de barro a Luisín. Yo creo que Luisín tampoco es alfarero porque lo de Luisín es otra cosa. Y así cada uno de nosotros tenemos lo que Dios nos ha dado para hacer. Pero entréguele ese poco de barro que usted cree que es simplemente lodo a un alfarero y usted sabe que él va a hacer una hermosa vasija. Dios quiere recordarnos que Él es el alfarero y que nosotros debemos de luchar con Él. Yo veo las pruebas como la lija de Dios. Muchas veces nosotros nos quebramos, las vasijas se quiebran, se rompen. Y el alfarero lo que hace es que busca sangre, sanguijuelas, coge barro nuevo, cepilla aquella vasija y mezcla aquel lodo fresco con sanguijuelas, con la sangre de la sanguijuela, y cura la ruptura que ha tenido aquella vasija. Pero ¿sabe lo que pasa? No se queda ahí. ¿Saben a dónde va? Al horno, nuevamente. Entonces, cuando seamos procesados, no peleemos con el alfarero. Nos quiere quitar alguna raspadura, quiere cerrar alguna grieta que hemos sufrido, que hemos tenido. Porque Él quiere que usted y yo seamos recipiente de bendición para otros. Esta parte de símbolo de muchas pruebas, dificultades y problemas de todo índolo.
Es un tiempo de fuego vivo, pero para poder terminar la vasija, el alfarero la tiene que llevar al horno y es allí donde se perfecciona y adquiere la capacidad de resistencia. Una vez que la saca nuevamente del horno, dice que la lleva y la pone en un exhibidor, la pone en un estante. Y déjeme decirle que hay vasijas que salen tan perfectas que no hay que hacerle nada. Pero olvídese que ninguno de nosotros estamos así. El día que usted y yo creamos que estamos así y que seamos así, ¿sabe lo que va a pasar? El Señor nos va a llevar. El Señor nos va a llevar. Porque si hay alguien perfecto, entonces va a crecer. Y Dios desprecia a los altivos y le encantan los humildes de corazón. Amén. Por eso tengo problemas a veces cuando hablan de la mujer virtuosa del 31 de Proverbios. No existe. Usted y yo como mujer tenemos cualidades de las que están ahí. Porque si una mujer alcanzara todas esas cualidades que está ahí, los humos se le van a subir a la cabeza. Entonces el Señor la pone en un estante. Y hay lugares donde esas vasijas que son perfectas están en un lugar oscuro. Nadie sabe de ellas, excepto un buen comprador. Un buen comprador, hermano, sabe que detrás del estante donde están las otras vasijas, hay unas vasijas que están en la oscuridad, allí guardadas, que cuestan mucho más. Usted y yo somos esas vasijas, porque Cristo pagó con su sangre ese precio para que usted y yo hoy no estemos ya en lugares oscuros, sino que hemos salido a la luz. Ahí me gusta hablar de Esther, una chica, ustedes conocen la historia, pero estaba en la oscuridad. Estaba en la oscuridad, quizás cascarrañosa, porque las chicas eran las que cargaban agua, criada por un primo. ¿Qué cuidado iba a tener este hombre de ella? Quedó huérfana muy pequeña, quizás su pelo maltratado, las manos, los pies, pero estaba en el lugar secreto. Estaba en un lugar oscuro, hasta el día en que la gracia de Dios fue derramada sobre ella. Y todos nosotros sabemos a dónde llegó Esther. Dios le dice a Jeremías que visite la casa del alfarero, y allí él aprende que el alfarero de vez en cuando rechaza una pieza. Hermanos queridos, luchemos para nunca ser rechazados por el Señor. Afirmémonos, busquemos más del Señor, más de su presencia, para que nunca seamos rechazados por el alfarero divino. Así actúa Dios como soberano con el pueblo de Judá y con el pueblo, con nosotros. Lo que el alfarero hace depende de la calidad del barro. Aleluya. Usted y yo no somos cualquier barro. Usted y yo no somos cualquier cosa. Usted y yo somos barro bueno. Aleluya. Porque usted y yo nos hemos sabido dejar moldear por el Señor. Lo que Dios hace con su pueblo depende de la forma como usted y yo respondamos a ese llamado divino. El barro puede frustrar las intenciones del alfarero y ser obligado a ser rechazado. Jeremías dice ahí en el capítulo 13:7, se echó a perder. El barro se echó a perder. Aquí esta palabra, se echó a perder, equivale a la misma palabra hebrea usada en el caso del cinto de lino, que se traduce como podrido. No permitamos nunca, hermanos, que el Señor vea que nos hemos echado a perder. Que cuando el Señor venga a tratar con nosotros, no olamos, no tengamos olor a podrido,
sino que seamos un barro bueno, útil y fácil de manejar. Porque muchas veces nosotros queremos hacer las cosas a nuestra manera, pero no es, el barro no se gobierna. El barro es simplemente una bola de barro hasta que llega a las manos del alfarero, y es el alfarero quien le da la forma. El barro no satisfacía las intenciones del alfarero. Entonces él, según le parecía mejor, él podía hacer algo diferente. Conforme iba moldeando o dando forma a la vasija en la rueda, iban apareciendo los defectos. Cada vez que el Señor nos pone en la rueda, Él va a ver que a veces somos incrédulos, que a veces somos desobedientes, que a veces somos así, que a veces somos así. Pero qué bueno es que allí el Señor nos puede ayudar. Nuestra estrategia no debería ser volvernos inconscientes ni pasivos, que es un aspecto del barro. Como le dije al principio, una bola de barro es simplemente una bola de barro tirada allí, pasiva. En la medida que se lo permitimos al Señor, Él vuelve a darnos la forma para que seamos vasijas valiosas. ¿Qué clase de barro eres tú? ¿Y qué clase de barro soy yo? ¿Somos fáciles de moldear? ¿O somos de los que le damos dolor de cabeza muchas veces al pastor, a nuestro líder, a Dios, a nuestra familia? Y yo sé que no es fácil cuando Dios tiene que volvernos a moldear, porque duele. Pero no nos debemos quejar. El barro tranquilamente recibe todo lo que el alfarero va a hacer con él. Sin hablar, por supuesto, no puede hablar, pero se deja moldear. David fue un hombre que pasó de barro a porcelana, y todos nosotros conocemos la historia de David. Porque Dios mira el corazón. Nosotros como humanos miramos la apariencia física. Y Samuel lloraba a Saúl. Y Dios le dijo: ¿hasta cuándo vas a llorar a Saúl cuando tú sabes que yo lo deseché? Un barro desechado, una pieza desechada. Vete a los hijos de Isaí, agarra tu cuerno de aceite, que hoy vas a ungir al rey de Israel. Y llegó Samuel contento a la casa de Isaí. Y salieron los hijos de Isaí, los grandes, los buenos mozos, los grandotes, los que eran soldados. Y Samuel y Jehová decía: no, ese no es. Pasaron todos. Y Samuel le dice a Isaí: pero ¿queda alguien más? Porque ninguno de estos son. Ah, sí, allá queda, en el campo, allá en la montaña. El que me cuida las ovejas. El que lleve a hierba. Allá está. Pero ese yo no creo que pueda ser el rey de Israel. Pues mándalo a buscar, porque no comeremos hasta que él no venga. Y allí viene la bola de barro asustada, hermano pastor. ¿Qué está pasando aquí en casa? ¿Por qué hay gente? ¿Por qué está el profeta? Pero esa bola de barro no sabía lo que Dios estaba a punto de hacer con él. Aleluya. En un momento estaba a punto de convertirse en una hermosa vasija de porcelana. Porque el horno de Dios es el que hace la diferencia. Aleluya. Y Samuel ungió a David. Y Jehová le dijo: tú has mirado lo de afuera, pero yo miro el corazón. Y este es un muchacho que es conforme a mi corazón. Aleluya. Él va a reinar. Pero ustedes creen que fue lindo de ahí para adelante, ¿no? Solamente fue ungido. De ahí en adelante comenzó la persecución de David. Pero ¿sabe lo que sucedió? Que Dios estaba dándole la forma en el desierto, huyéndole a la espada de Saúl. Dios montó la bola de barro que era David sobre la mesa y comenzó a darle la forma que él quería, aleluya, y comenzó a darle vuelta y comenzó a pulirlo. Hubo un momento que David se hizo el loco, pero eso era parte del plan de Dios para este muchacho. Aleluya.
Aleluya. Muchas veces tus enemigos estarán cerca de ti, pero cuidado con levantar la mano, porque Jehová está contigo a tu lado. ¿Y sabes qué? Que después que él tuvo su problema con Saúl, a Saúl lo atormentaban los demonios o antes. Y Saúl dijo: tráigame a alguien que toque para que me ahuyente estos espíritus malos que tengo. Y lo que me gusta a mí es que uno de los siervos de Saúl dijo: oh, yo conozco un muchacho que era pastor de ovejas o es pastor de ovejas en el campo. Y le dio unas referencias muy hermosas. Le dijo: sabe tocar, es valiente, es vigoroso, es hombre de guerra, es prudente en sus palabras y es hermoso, y Jehová está con él. Después tuvo que huir, después que tocaba, porque el pueblo comenzó a alabar, porque ya comenzó a ver la transformación de David. Ya no era un simple pastor de ovejas, ya era un hombre que ya tenía lanza en sus manos, ya tenía jabalina, ya tenía espada, ya estaba merodeando en el palacio. Y todos nosotros conocemos lo que pasó con David al final. Pudiéramos mencionar muchos casos de mujeres y hombres que pasaron de barro a porcelana, como Ruth, una mujer moabita escondida en Moab. Pero para Dios no hay acepción de personas. Ay, hermano, que yo soy pobre, olvídese de eso. Usted es un pedazo de bola de barro que el Señor va a trabajar con usted. Rahab, Esther, Lea, la samaritana, José, vendido por sus hermanos, pero ¿a dónde lo llevó Dios? Daniel, los jóvenes hebreos. Y ese es el caso más especial de estar metido en un horno, calentado 7 veces más. Hermana, que yo no puedo con esta prueba. Recuérdese de los 3 jóvenes hebreos, que el horno fue calentado 7 veces más de lo que se acostumbraba. Y dice la palabra que los que llevaban a estos chicos amarrados para tirarlos en el horno no resistieron, ni siquiera el resplandor que salía del horno. Y dice la palabra que murieron afuera. Sin embargo, el alfarero estaba metido en el horno de fuego. Porque cuando el rey fue a ver si los chicos estaban achicharrados, si se habían quemado, ellos estaban paseándose, sueltos. Ya no había ni siquiera una amarra en las manos. Estaban paseándose en medio del fuego, en medio de su prueba, en medio de su rueda, en medio de toda la situación por la que estaban allí. Y Jehová estaba con ellos. Y Jehová estaba con ellos. Una vasija de barro puesta debajo del sol siempre será una vasija de barro. Pero tiene que pasar por el horno caliente para poderse convertir en una vasija de porcelana fina. Dios desea tomar nuestras vasijas de barro para convertirlas en porcelana fina. Pero para hacerlo tenemos que pasar tiempo en sus manos y permitirle a Él que nos moldee, aunque nos duela. Si estás en el proceso de convertirte en la vasija de porcelana fina que el alfarero ha diseñado que sea, debes primero saber que la vida no es tan fácil como el enemigo te la hace creer. 2, que su palabra dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. También dice: no te desampararé ni te dejaré. Y dice también su palabra: he aquí yo te tengo esculpida en la palma de mi mano. Cuando yo pasé la prueba más difícil, la que yo le llamo la prueba de fuego, cuando perdí a mi hermano en el accidente aéreo, esa palabra fue la que a mí me sostuvo. El Señor me decía: honorable Dorca. Aleluya. Y me llevó a esa escritura: se olvidará la mujer de lo que dio a luz. Por más malo que sea un hijo, la mujer nunca lo olvida. Con esa expresión, Dios comparó que nunca se olvida de ti, ni de ti, ni de ti, ni de mí, de ninguno. Y entonces, para completar, dice: he aquí,
te tengo esculpida aquí, en la palma de mi mano. Y después dice en Jeremías 31:3, aleluya, con amor eterno te he amado, por tanto yo te soporté. Aquí quiere decir, por tanto yo estuve contigo con misericordia. Isaías 61:10 dice, en gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación y me rodeó de manto de justicia. Tal vez no lo veamos cuando estamos en el horno, pero Él es quien está a cargo del termómetro. Él sabe cuánto usted puede aguantar, cuánto usted puede soportar. Señor, ya no lo calientes más. Sí, tú puedes aguantarlo 30 grados más. Sube 30 grados más. Señor, no puedo. Sí, tú puedes, 1500 grados. Él sabe hasta dónde usted y yo podemos aguantar. Y lo que Él hace, déjeme decirle, lo hace de su amor, para perfeccionarnos. Él no desea que nos sequemos. Él no desea que nos quebremos o desmenucemos, ni que tampoco estemos sin color. Si nuestra vasija está gastada, ¿acaso no queremos que el alfarero nos haga de nuevo como mejor le plazca? Si nos dejamos moldear, entonces nosotros seremos como Él es. Voy a terminar con una anécdota que a mí me ha ministrado mucho. Se llama La taza habla gloria. Una pareja que iba de compras vio una hermosa taza de té. De momento, la taza comenzó a hablar. Ustedes no entienden, dijo. No siempre fui una taza de té. Hubo una vez donde yo era solo barro rojo. Pero mi maestro me tomó y me amasó y me amasó y me golpeaba y me apretaba. Y yo le pedía a gritos, déjame por favor, déjame ya. ¿Tú no ves que esto duele? Y él solo sonrió y me dijo, todavía no, todavía no. Luego los golpes terminaron. Me puso en una rueda y comenzó a girarme y daba vueltas y vueltas y vueltas y yo me estaba mareando. Detén esa rueda, bájame de aquí. ¿Tú no ves que me estoy mareando? Y el maestro sonriendo me dijo, todavía no. De momento me tomó en las manos y le dije, por fin. Conmigo en las manos me condujo a un horno. Me metió en él y cerró la puerta. Este calor tan fuerte, pensé dentro de mí, me voy a morir quemada aquí adentro. Grité y daba golpes en la puerta del horno, pidiéndole que me sacara de aquí. ¡Sácame de aquí! ¡Sácame de aquí! Pero podía ver a mi maestro a través de la ventanilla del horno. Con una mirada de compasión en sus ojos me dijo, todavía no. Finalmente la puerta se abrió. ¡Uf! ¡Qué alivio! Me tomó en sus manos y me puso sobre una mesa donde comencé a enfriarme. Tomó un pincel y pintura y comenzó a pintarme. El olor de los gases me estaba afectando. Sentía que me asfixiaba y le dije, para, por favor, ya basta. Él solo me miró con amor y me dijo, díganlo ustedes. De momento comenzó a caminar conmigo otra vez hacia el horno. Y le dije, oh no, por favor, no. Ya yo estuve en el horno. Esta era la segunda vez. Pero me metió en el horno y me dijo, cierra tú misma la puerta. Encendió el horno al doble de caliente que la primera vez. Y yo pensaba que me iba a sofocar. Le supliqué, le rogué y le grité, sácame de aquí. Pensé que ya no había esperanza, que no podría sobrevivir esta experiencia y grité, me voy a sofocar aquí adentro. Pero él miraba por la ventanilla y una lágrima descendía por su mejilla y con una sonrisa en su rostro me decía, todavía no, todavía no.
Finalmente, cuando sentía que me quedaba el último, ¡ay! Quédese aquí, hermano, me va sacando una taza que hay ahí. Creí que no lo podía entender. Entonces, él me dijo, ¿te gustaría verte? Le dije, sí. Y me dio un espejo. Vamos a ponerlo aquí para que no se me vaya a caer. Me dio un espejo y me dijo, mírate. Mírate. Y volví a mirar. No lo podía creer. Yo no podía creer lo que estaba mirando. Me dijo, sí, ¿esa eres tú? No, esta no puedo ser yo. Yo solamente soy una parte de barro rojo. Y él dijo, sí, esa eres tú. ¿Tú ves? El proceso del dolor era necesario. El maestro me dijo, si no te hubiese golpeado, te hubieras secado. Si no te hubiese sometido a la rueda del alfarero, te hubiese desmoronado. Si no te hubiese metido en el horno, te hubieses agrietado. Si no te hubiese pintado, tu vida no tendría color. Pero esa última experiencia en el horno te dio la firmeza que necesitas para enfrentar los problemas de la vida. Ahora eres un producto terminado y completo. Has cambiado. Eres lo que yo tenía en mente cuando comencé a trabajar contigo. ¡Aleluya! Me volví hacia mi maestro y le dije, nunca pensé escuchar. Gracias por la experiencia del sufrimiento. Gracias por la experiencia del dolor. Ahora estoy lista, preparada para los retos de servirte con mi vida de gloria. Gloria a Dios. Yo quiero ser, Señor amante, como el barro en manos del alfarero. ¡Aleluya! Toma Oh, sí, Señor. mi vida y hazla de nuevo. Yo quiero ser, Gloria a Dios, Señor. yo quiero ser un vaso nuevo. ¿Podemos cantarlo otra vez? Yo quiero ser, Señor amado, como el barro en manos del alfarero. Toma mi vida y hazla de nuevo. Yo quiero ser, yo quiero ser un vaso nuevo. Yo quiero ser, yo quiero ser, sí, Sí, Señor. Señor Queremos ser amado,
ser un vaso nuevo, un vaso nuevo, un vaso útil para toda buena obra. En la casa hay vasos de madera, de bronce, de oro, de plata, pero todos son útiles en la casa del Señor. No se tenga al menos lo que es usted o lo que usted crea que es. Recuérdese que hemos sido cambiados de barro a porcelana.